Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con la subsecretaria de Previsión Social, María José Saldívar. Subsecretaria, bienvenida a Iquique Televisión. Muchas gracias. Vamos a hablar de pensiones, del proyecto de reforma pensiones, de pensiones del gobierno. Y a mí me gustaría, lo primero que me gustaría preguntarle es qué tan abordable o inabordable es este tema de las pensiones cuando la gente, ¿cierto?, tiene expectativas que están muy lejos de ser satisfechas. Bueno, a ver, este es un proyecto que es de primera importancia. Usted tiene razón en el sentido de que las expectativas son muy altas, pero también hay una realidad y es que las pensiones son bajas en nuestro país y tenemos que mejorar estas pensiones. Puede ser que las expectativas vayan a ser difíciles de cumplir porque nosotros tenemos que darle realidad a este sistema y tenemos que garantizar que sea sostenible en el tiempo y que por lo tanto todos tengan derecho a una buena pensión. Pero claramente no podemos seguir esperando más. Yo creo que aquí hay consenso, que es necesario mejorar las pensiones, que es necesario tomar medidas ahora ya y que no podemos seguir postergando como ya se ha hecho durante los últimos 40 años. Y ahora estas medidas que se toman a través de esta reforma, ¿cuándo van a ver la luz, digamos? Porque nosotros, ¿cierto? En mi caso particular, ya me falta poco para pensionarme, y uno dice, bueno, pareciera que a mí no me va a tocar, digamos, o va a ser muy marginal. Se habla de 40 años, o sea, 40 años es mucho tiempo. A ver, yo creo que eso es parte de las cosas que se han dicho y yo le agradezco mucho que usted me lo pregunte para dejarlo bien claro. La propuesta de reforma tiene 50 medidas y dentro de estas 50 medidas, la gran cantidad de medidas, las más significativas, apuntan a mejorar las pensiones. Y a mejorar las pensiones no de los futuros pensionados en 40 años más, sino que a mejorar las pensiones de los actuales pensionados, de los que están próximos a la edad de jubilar y, por cierto, también de los futuros. Y tenemos 4 distintas medidas que apuntan justamente a poder cumplir con este objetivo. Un primer grupo de medidas apuntan a reforzar y mejorar el pilar solidario. Nosotros tenemos actualmente un pilar solidario que ha sido fundamental en nuestro tema previsional en el país, pero que es necesario mejorar los montos y perfeccionarlos a fin de que tengamos distintos beneficios según la edad de las personas. Pero también tenemos que tener un pilar que busque mejorar las pensiones de la clase media. Hasta ahora nunca las personas que pertenecen a la clase media han recibido aporte por parte del Estado. Cuando hablamos de clase media, perdón, subsecretaria, sí, estamos hablando de personas que en este minuto están recibiendo pensiones del orden de qué montos, de los 300, 400, ¿cuál es el monto más o menos que recibe la gente que se señala que es de clase media? A ver, es que este concepto de clase media es un concepto bien particular, porque lo que busca es ayudar a todas aquellas personas que por su esfuerzo han contribuido y han ahorrado y entonces logran financiar pensiones que están por sobre un determinado monto. Aquí básicamente nosotros estamos diciendo que es clase media todas aquellas personas que no logran financiar pensiones que sean superiores a los 690.000 pesos, pero que han ahorrado y han cotizado por más de 16 años en el caso de las mujeres y por más de 22 años en el caso de los hombres. ¿Qué significa esto en la práctica? Que cualquier hombre que haya logrado cotizar, por ejemplo, 32 años, es decir, 10 años más que este mínimo que nosotros nos hemos puesto, y si logra autofinanciar una pensión inferior a estos 690.000 pesos, va a recibir mensualmente un aporte en su pensión de 43.000 pesos en forma vitalicia. Y en el caso de las mujeres, si logran financiar una pensión inferior a estos 690.000 pesos, pero ahorraron, por ejemplo, 10 años más, 26 años, van a recibir un aporte mensual de 55.000 pesos. Eso es un aporte, un suplemento a la pensión que les corresponde, digamos, por lo que ellos ahorraron y por el tiempo, digamos, que pudieron cotizar. Exactamente, por más de 10 años de ahorro sobre estos topes que nosotros hemos visto, van a recibir mensualmente en forma vitalicia un aporte de 55.000 pesos en el caso de las mujeres y 43.000 pesos en el caso de los hombres. Los montos van a variar, obviamente que según la cantidad de años extra que yo haya cotizado sobre este mínimo que es de 16 y 22 años en el caso de hombres o mujeres. Sí, en algún minuto, ¿cierto?, se habló de que la gente iba a tener una tasa de reemplazo con este nuevo sistema del 70% y la mayoría, ¿cierto?, recibe entre un 35 y un 40%, o sea, bastante lejos, digamos, de lo que se había prometido. ¿Hay alguna posibilidad de que en un futuro, ya no diré inmediato, pero de mediano plazo, de largo plazo, efectivamente la gente pueda recibir este monto del 70% de reemplazo? A ver, lo que pasa es que la tasa de reemplazo
se construye o es posible según la cantidad de ahorro que yo tenga y también según la cantidad de años que yo tenga que financiar. En los años 80, cuando se hablaba de esta posibilidad de una tasa de reemplazo un 70%, que era algo que se decía, no quedó en ninguna parte escrito. Sí. Pero hay un titular del Mercurio, digamos, que andaba vuelto por todos lados. Y se decía muchísimo, y fue una de las promesas del sistema. Claro, pero era pensando en que las personas tenían una historia laboral perfecta de 40 años sin ninguna laguna y que después tenían una sobrevida de 10 años, 15 años que no tiene relación con lo que tenemos nosotros hoy en día. No tiene nada que ver con la realidad. Nada que ver con la realidad. Las personas no tienen historias previsionales perfectas, tienen muchas lagunas y la gran mayoría de las personas tienen 15 años de cotizaciones, 20 años de cotizaciones. ¿Qué pasa, subsecretaria? Y tienen que financiar 20 años más que lo que financiaban antes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona que, cierto, ingresa, cierto, al mercado laboral y va ascendiendo, va creciendo, va generando ciertos nuevos ingresos y de repente, chuta, dice, me faltan 10 años para jubilar y tengo muy poco ahorro? Podría ahora ahorrar el doble o el triple o 5 veces lo que pude ahorrar cuando partí como trabajador. ¿Existe esa posibilidad de que uno incremente, digamos, sustancialmente su fondo, ya sea por esta vía o porque, no sé, recibí una herencia y quiero destinar parte de eso, cierto, a un fondo y de un día para otro, que tenía, no sé, 40 millones, quiero pasar a tener 100 millones de euros? ¿Existe esa posibilidad o no? Ninguna posibilidad si uno no ha ahorrado sistemáticamente durante todo el tiempo. A ver, existe la posibilidad, por cierto, de hacer ahorro previsional voluntario y también existe la cuenta 2, donde yo puedo depositar los recursos y después yo los puedo sumar todos al momento de pensionarme. Pero también hay otras medidas que son mucho más eficientes. Por ejemplo, por cada año que yo retardo mi edad de jubilación, yo veo incrementado el monto de mi pensión en un 8%. Es decir, si yo retardo... ¿Eso tanto para hombres y mujeres? Para hombres y mujeres. Por lo tanto, si yo retardo, por ejemplo, mi edad de jubilación en 5 años, voy a recibir un monto que va a ser 40% más que si yo no lo hubiera retardado en mi edad de jubilación. ¿Qué es lo que está pasando con la mayoría de las personas? Nadie se jubila, digamos, a los 60 años las mujeres, a los hombres tampoco a los 65. Uno trabaja 5 años más o 10 años más, dependiendo, digamos, de la actividad que uno realiza. O sea, ahí hay un estímulo, digamos. Ahí hay un estímulo muy fuerte. Y este estímulo de acá implica mi propio esfuerzo, pero además por una razón muy concreta. No solamente es porque yo quiera mejorar el monto de mi pensión. Es que hoy en día una persona de 60 o 65 años de edad está absolutamente vigente y tiene todavía mucho que aportar. Y por lo tanto, jubilarse implica de alguna manera perder toda esa experiencia y perder toda esa capacidad y que no esté en servicio de las generaciones más jóvenes que se están recién incorporando dentro del mercado laboral. ¿Qué posibilidades hay de que las personas, cierto, que están en esta edad de jubilación y que eventualmente, cierto, quieren seguir trabajando, el Estado de alguna manera pueda suministrarle algún tipo de trabajo? Cierto, como tutorías, como, no sé, está el tema, cierto, de los niños en peligro, en conflicto con la justicia. De repente uno dice, oye, hay personas que les gustaría tener un chico después de que se les fueron los hijos de la casa, y a lo mejor hay fórmulas que pareciera no se han explorado y son bastante interesantes, porque si uno, cierto, se gasta 600.000 pesos en una persona que está privada de libertad y dice, bueno, si parte de esa plata mejor se la diera a un chico antes de que ingrese a la carrera delictual, sería bastante interesante, y para una pareja de adultos, digamos, mayores, cuidar a ese chico, no sé si no se han explorado fórmulas, digamos. Me parece una súper buena idea lo que usted plantea y va muy en línea a lo que nosotros estamos haciendo. De alguna manera creemos que no solo podemos generar incentivos para mejorar las pensiones, sino que también tenemos que generar incentivos para mejorar el mercado del trabajo y para que los adultos mayores tengan oportunidades. ¿Por qué? Porque en la práctica las pensiones son el reflejo del trabajo que yo he tenido durante mi vida activa y en la medida que eso es más importante y más relevante vamos a tener a futuro mejores pensiones. Y por eso es que estamos buscando el mecanismo de generar estímulos también para que los empleadores quieran retener a estos trabajadores que son mayores y también generar estímulo para que este trabajador mayor esté 100% vigente dentro del mercado laboral. ¿Qué le pasó cuando escuchó al comandante en jefe del Ejército, el general Ricardo Martínez, señalar que el sistema previsional de las Fuerzas Armadas es insostenible y que las pensiones de los uniformados hay que cuidarlas con dientes y muelas? A ver, yo creo que el sistema previsional de las Fuerzas Armadas es un tema que, tal como se ha dicho y como ya lo ha planteado el presidente y que lo han planteado los ministros del ramo, se debe de revisar. Y ese es un tema que claramente nosotros tenemos que entrar a mirar.
Yo creo que en un Estado de Derecho no hay nada intocable y siempre tiene que estar abierto el diálogo para poder revisarlo y perfeccionarlo y buscar los mejores mecanismos para poder garantizar las mejores pensiones. Sí. Hay cierto un cierto sentimiento de desazón en la gente, cierto, que no pertenece a las Fuerzas Armadas, porque cuando uno ve cifras, cierto, cuando la gente dice, oye, no sé, un señor que era capitán, se jubiló con 1 millón, no sé qué, y dice, oye, pero yo trabajé 40 años, fui director de un colegio y saco 120.000 pesos, o sea, no se condice uno con lo otro, digamos, entonces pareciera que definitivamente esto hay que revisarlo, digamos. Sí, yo creo que ese es un tema que es fundamental y la gente, justamente producto de abusos que se han dado a conocer respecto del sistema de pensiones, del sistema de las Fuerzas Armadas, es que esto se ha hecho muchísimo más imperioso y que es necesario revisarlo. Yo creo que en estas materias nosotros tenemos que tener la capacidad para revisar, para analizar y para dar las mejores opciones. Y en cuanto a lo que estamos haciendo hoy en día en forma específica, es que justamente tenemos que revisar el sistema que tenemos actualmente, que es un sistema de ahorro que se basa en el esfuerzo de cada uno y hay que potenciar más ese esfuerzo y que efectivamente aquellas personas, tal como usted señala, que han trabajado 40 años y que tienen una pensión que hoy en día no se condice con su esfuerzo, sí lo refleje de mejor manera y de esa manera podamos garantizarle mejores pensiones. Sí, nos ha tocado de repente entrevistar profesores, por ejemplo, hicimos un documental hace poquito nosotros sobre una población del magisterio acá y pasaba eso, digamos, había personas que se habían inscrito, ¿cierto?, a este nuevo sistema y sacaban 120, 130.000 pesos, habían sido directores de colegio en la ciudad. Y otros que también habían tenido ¿cierto?, la misma carrera profesional y no se habían cambiado el sistema, sacaban más de 1 millón de pesos, entonces, y eran vecinos, estaba uno aquí y el otro allá, y tú ves, digamos, las diferencias, o sea, uno dice, pero esto es impresentable, alguien ha pasado mucho tiempo, digamos, desde el retorno a la democracia, ¿cierto?, y este tema no se ha abordado con la seriedad que corresponde. Ahora, ahí hay que hacer también hay que hacer un punto. En el antiguo sistema uno efectivamente veía pensiones como la que usted me está señalando, de 1 millón de pesos, pero si yo no cumplía con los requisitos para poder acceder a pensión, me quedaba sin 0 pesos, a pesar de haber contribuido 20 años, 30 años, incluso si una persona había contribuido 40 años y no era imponente activo al momento de pensionarse, no recibía nada de pensión y eso también resulta muy violento. O sea, hay distorsiones evidentemente en los dos sistemas y hay que corregirlas. Sí. En el fondo ese es el tema. Ese es el tema y hay que estar abierto a poder hacer una revisión que sea desapasionada y que sea considerando cuáles son la realidad de nuestro país, la realidad demográfica de nuestro país, la realidad de sostenibilidad, porque no podemos hacer un sistema que solamente beneficie a los actuales y que dejemos en un problema a nuestros hijos. La gente está viviendo hasta los 80 años, entonces, no sé si en 20 años más van a vivir hasta los 85, a los 90, digamos, pero tenemos que hacernos cargo y no podemos dejar un problema para nuestros hijos. Hay que hacerlo en serio. Sí. Bueno, subsecretaria, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Especial de prensa en Iquique Televisión con la subsecretaria de Previsión Social, María José Saldívar.